Bueno, hola alumnos, ¿cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? En este capítulo tenemos que dar comienzo a lo que es la parte de cálculo de sistema sistema antiincendio. Tenemos que ver cómo se dimensiona una red de incendio. Pero antes de ver cómo se dimensiona una red de incendio, tenemos que entender un poquito qué son los fluidos. ¿Sí? Porque no solamente lo vamos a hablar para el agua, también lo podemos utilizar para aire, para gases, para distintos tipos de fluidos en general, ¿no? Eh, ¿Qué es un fluido? El- ¿O qué es un líquido? ¿Eh? Se dice que un líquido es aquella sustancia que toma la forma del recipiente que lo contiene. Por ejemplo, si yo tengo, qué sé yo, un vaso, un recipiente de esta forma, ¿m? Y yo lo lleno con algún líquido, ese líquido va a tomar la forma del recipiente que lo contiene. ¿M? Esa es la definición de líquido. ¿Eh? Es una sustancia que toma la forma del recipiente que lo contiene. Para estudiar los fluidos en general, el estudio de los fluidos, tenemos que estudiar, cuando estudiamos los fluidos, tenemos que estudiar dos cosas. Por un lado, la hidrostática y por otro lado, la hidrodinámica. Estática y hidrodinámica. O sea, cuando los fluidos están en reposo, que es lo que sucede, y cuando está en movimiento, que es el caso nuestro que nos interesa. Antes de entrar en la hidrodinámica de los fluidos, que es bastante complejo, eh, algo estuvimos viendo ya, estuvimos definiendo pesos específicos, caudales, presiones, eh, la ley de la continuidad, vamos a ir repasando todo eso, pero vamos a hablar un poquito de hidrostática. El- Cuando hablamos de hidrostática, tenemos que hablar sobre todo lo que es flotación de los cuerpos. Y cuando hablamos de flotación, hablamos del principio de Arquímedes. ¿Qué decía Arquímedes? Lo que decía Arquímedes es que eh, cada cuerpo que se sumerge en un líquido recibe una fuerza de abajo hacia arriba, denominada empuje, igual al peso del líquido desplazado o desalojado. Quiere decir, por ejemplo, si yo tengo un recipiente con un fluido determinado, por ejemplo agua, yo agrego un objeto, si yo agrego un cuerpo, este cuerpo se va a hundir, parte se va a hundir y parte va a quedar flotando, depende, ¿no? Pero bueno, ¿qué va a pasar con este líquido? Este volumen va a aumentar acá, desplaza una cantidad de fluido. Entonces, por ejemplo, en este caso, el cuerpo está flotando. ¿Qué fuerza tenemos acá? ¿Por qué flota? Tenemos el peso del cuerpo, ¿m? Y por el otro lado, igual al peso, es el empuje. Entonces, ¿qué decía el empuje? Arquímedes que dice que el empuje es igual al peso del líquido desplazado por el cuerpo. ¿Cómo puede estar un cuerpo en un líquido? Puede darse de tres maneras. Que esté flotando, que en este caso, ¿qué tenemos? En este caso tenemos que el empuje es igual al peso. Puede darse de que el cuerpo esté totalmente sumergido, pero flotando. En este caso, ¿qué tenemos? Tenemos también que el empuje es igual al peso. El empuje va hacia arriba, es una fuerza, y el peso va hacia abajo. O puede darse un tercer caso, en donde el cuerpo se hunde y se sumerge y queda en el fondo. En este caso, ¿qué pasa? ¿Tenemos peso? Sí. ¿Tenemos empuje? Sí, también. Pero ¿qué pasa en este caso? El peso es mayor que el empuje. Cuando hablamos de pesos específicos, ¿se acuerda del peso específico? Que se escribía así, se puede escribir así, algunos libros lo escriben así. ¿Qué era? Era el peso del cuerpo sobre el volumen del cuerpo.
Fíjense, en este caso, parte del cuerpo se sumerge y parte queda sobre la superficie. Entonces, para este caso, ¿qué tenemos? Tenemos que el peso específico del cuerpo, es menor que el peso específico del líquido. Porque tiene menor peso en la igualdad de volumen, sube, queda flotando. En este caso, que está totalmente sumergido y queda flotando, ¿qué va a pasar? En este caso, el peso específico del cuerpo es igual al peso específico del líquido. Y en este caso, que se hunde, ¿qué vamos a tener? Que el peso específico del cuerpo es mayor que el peso específico del líquido. Esto está relacionado con lo que es la flotación de los cuerpos, ¿no? Bueno, esto sería básicamente el principio de lo que es empuje. La fuerza empuje existe en los tres casos. Por más que se hunda el objeto en el fondo, igual existe una fuerza empuje. ¿Qué es igual a qué? Es igual al peso del líquido desplazado. Por ejemplo, yo tengo un determinado cuerpo que si fuera esto agua, esto se sumerge y queda en el fondo. Pero a lo mejor si este fuera otro líquido con un peso específico mayor, este cuerpo a lo mejor flota. Por ejemplo, si yo lo quiero sumergir en mercurio, a lo mejor el cuerpo está flotando. ¿Por qué? Porque el mercurio tiene un peso específico 13,6 veces mayor que el peso específico del agua. Recuerden que el peso específico del agua decíamos que era 1 gramo en 1 centímetro cúbico. En cambio, el peso específico del mercurio es 13,6 gramos en 1 centímetro cúbico. Vamos a ver un ejemplo de esto. Vamos a ver un poquitito de esto. Vamos a ver un ejemplo, por ejemplo. A ver. Vamos a ver un ejemplo. Dice, una piedra pesa 54 kilogramos en el aire. Y 24 kilogramos cuando está sumergido. Cuando está sumergido en el agua. Dice, hallar el volumen y la densidad relativa de la piedra. Nos pide entonces el volumen y densidad relativa de la piedra. Bueno, vamos a aclarar algunas cositas. Una piedra pesa 54 kilogramos. Cuando yo digo 54 kilogramos y digo que pesa, no estoy hablando de gramos masa, estoy hablando de kilogramos fuerza. ¿Sí? Ya es un peso. Esto vamos a aclararlo. Recuerden que la fuerza peso se puede medir en Newton, en el sistema MKS, que era gramos, metros, segundo al cuadrado, o se puede medir en kilogramos fuerza, que también es kilogramos, metros, segundo al cuadrado. Nada más que la gravedad va a ser 9,8. O sea, kilogramos fuerza o puede ser en Newton. En este caso es kilogramos fuerza. Bueno, ¿qué sucede? Dice, una piedra pesa 54 kilos en el aire. Imaginemos que tenemos una piedra. Estamos en el aire. Lo pongo arriba de una balanza y esto me indica que tiene 54 kilogramos. Ahora bien, esa piedra la sumerjo y la pongo dentro de un recipiente que tiene agua. Ahora el peso que posee es de 24 kilogramos. ¿Qué quiere decir? Si pesa cuando está sumergido en agua 24 kilogramos, quiere decir que la fuerza empuje, que yo tengo acá, que lo empuja hacia arriba,
es la diferencia, 54 menos 24, el empuje es 30 kilogramos. Tengo una fuerza empuje de 30 kilogramos. ¿Alcanza para mantener la piedra en flotación? No, la piedra se hunde igual, pero va a pesar menos. Va a pesar 24 kilos, porque el empuje va hacia arriba con una fuerza de 30 kilogramos. Entonces ya tenemos el empuje. ¿Y el empuje qué era? Era el peso del líquido del volumen desplazado. El peso específico era el peso sobre el volumen. ¿Cuál es el peso específico del agua? El peso específico del agua, dijimos que es 1 gramo sobre 1 centímetro cúbico. Si esto lo trabajamos, lo puedo trabajar en gramos o en kilogramos, o lo que es lo mismo, 1 kilogramos en 1000 centímetros cúbicos. 1000 centímetros cúbicos, ese es 1 litro. 1 litro de agua pesa 1 kilo. Lo puedo expresar en kilogramos sobre centímetros cúbicos. Es lo mismo que multiplicar arriba 1 gramo por 1000, me da 1000 gramos. 1 centímetro cúbico por 1000 es 1000 centímetros cúbicos. 1000 gramos, ¿qué es? Es 1 kilo. Ahora bien, ¿tenemos la fuerza empuje? Sí. ¿Cuánto vale? 30. Recuerden, el empuje es el peso del líquido desplazado. Todo cuerpo que se sumerge en un líquido recibe una fuerza de abajo hacia arriba denominada empuje, que es igual al peso del líquido desplazado. En este caso, ¿cuál va a ser el líquido desplazado? Va a ser todo el volumen de la piedra. Entonces, el volumen está dividiendo, pasa multiplicando, el peso específico está multiplicando, pasa dividiendo. ¿Qué vamos a tener? Que el volumen del cuerpo va a ser igual. En este caso, ¿qué fuerza tengo que poner acá? El empuje es igual al peso del líquido desplazado. El peso del líquido sería acá. O sea que sería el empuje sobre el peso específico del agua. El empuje, ¿cuánto dijimos que era? 30 kilogramos. Y el peso específico del agua es 1 kilogramo sobre 1000 centímetros cúbicos. Kilogramo se va con kilogramo, esto está dividiendo, pasa multiplicando arriba. Entonces esto sería 30 por 1000. O sea, sería 30.000. O lo que es lo mismo, el volumen, esto es 1 litro, 30 litros. 30 litros o 30.000 centímetros cúbicos, como lo quieran poner, ¿no? O sea, el volumen del cuerpo es 30.000 centímetros cúbicos. A ver si me falta un dato acá. Bueno, ¿qué nos pide la densidad relativa? O vamos a calcular el peso específico del cuerpo directamente. Ahora vamos a explicar lo que es la densidad relativa. El peso específico del cuerpo
es el peso del cuerpo dividido el volumen. ¿Cuánto pesa el cuerpo? El peso del cuerpo es de 54 kilogramos, dividido el volumen, que sería 30.000 centímetros cúbicos. 54 está en kilogramos, lo paso a gramos, sería 54.000 gramos dividido 30.000 centímetros cúbicos. Los 3,53 nos queda 54 sobre 30. Hacemos una cuenta. Esto nos da 1,8. 1,8 gramos sobre centímetro cúbico. Cuando hablamos de densidad relativa, fíjense, el peso del cuerpo, el peso específico del cuerpo es 1,8 gramos sobre centímetro cúbico. Y la del agua es 1 gramo sobre centímetro cúbico. Cuando hablamos de densidad relativa, es un número adimensional. La densidad relativa es la densidad del agua dividido la densidad del cuerpo. Perdón, al revés. La densidad del cuerpo dividido la densidad del agua. ¿Por qué? Porque está todo referido al agua. Recuerden que el agua es la sustancia que más existe en la naturaleza. Hablar de densidad o hablar de peso específico es exactamente lo mismo. Porque el peso específico, ¿qué era? Es el peso sobre el volumen. ¿Y el peso qué era? Era la masa por la gravedad sobre el volumen. El peso es masa por gravedad. Pero masa por volumen, ¿qué es? Es densidad. O sea, cuando hablo de densidad relativa, es lo mismo de decir un peso específico relativo. Es la relación que existe entre el cuerpo y el agua. ¿Y cuál es la relación que existe entre el cuerpo y el agua? 1,8 gramos sobre centímetros cúbicos dividido 1 gramo sobre centímetro cúbico. La densidad relativa es 1,8. La densidad relativa es 1,8. Es un número adimensional. Nos está diciendo que la piedra es 1,8 veces más pesada que el agua. A ver, vamos a ver si hacemos otro ejemplo. A ver, vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a borrar esto. Dice, un objeto prismático de 20 centímetros, vamos al ejemplo 2. Dice, un objeto prismático de 20 centímetros de espesor, 20 centímetros de espesor por 20 centímetros de ancho y 40 centímetros de longitud. Se pesa en el agua a una profundidad de 50 centímetros, dando una medida de 5 kilogramos. Dice, se pesa en el agua dando un valor de 5 kilogramos. Pregunta, ¿cuánto pesa en el aire y su densidad relativa? Bueno, a ver, ¿cómo encaramos esto? Tenemos un cuerpo. Esto está sumergido en agua.
¿Y qué tenemos acá? Tenemos el peso y tenemos el empuje. Acá no especifica bien si llega al fondo o no, eso me quedé pensando. Como pesa en el aire, bueno, se supone que está en el fondo, esto llega al fondo, ¿no? Porque si no, en este caso, el empuje sería igual al peso. Y si es igual al peso, yo pongo una balanza acá, no pesa nada. Se supone que esto debería estar en el fondo del recipiente. Dice, ¿el volumen del cuerpo cuál es? El volumen va a ser 20 centímetros por 20 centímetros por 40 centímetros. O sea que el volumen va a ser 4 por 2, 8, por 2, 16. 1600 centímetros cúbicos. 400, estoy sumando mal, 400, 800. 16.000 sería. 16.000 centímetros cúbicos. O 16 litros, ese es el volumen, 16 litros. Bueno, lo mismo. ¿El empuje qué sería? Ya habíamos dicho, el peso específico es el peso, o sea, es el empuje, dividido el volumen. ¿Por qué digo el empuje? Porque el empuje va a ser igual al peso del líquido desplazado. Entonces vamos a decir que el empuje vamos a tener que el empuje va a ser el volumen desplazado por el peso específico del agua. El volumen desplazado es 16.000. ¿Y el peso específico del agua cuánto era? Era 1 gramo sobre centímetro cúbico. Centímetro cúbico se va con centímetro cúbico. O sea que la fuerza empuje es de 16.000 gramos. O lo que es lo mismo, 16 kilogramos. Esa es la fuerza que ejerce el empuje hacia arriba. 16 kilogramos. Pero cuando está sumergido, ¿cuánto pesa el cuerpo? Cuando está sumergido pesa 5 kilos. O sea que el peso del cuerpo en el aire va a ser los 16 kilos de la fuerza empuje más los 5 kilogramos que pesaba cuando está sumergido en el agua. Esto nos da 21 kilogramos. Esto es lo que pesa el cuerpo. Saquemos su peso específico. El peso específico del cuerpo va a ser el peso del cuerpo, pero el peso es el peso total, 21 kilogramos, sobre el volumen, que el volumen habíamos dicho que era 16.000. 16.000 centímetros cúbicos. Esto es lo mismo que tener 21.000 gramos sobre 16.000 centímetros cúbicos. Los 3 ceros se van, nos queda 21 sobre 16. ...1,31. El peso específico del cuerpo es 1,31 gramos sobre centímetro cúbico. O sea que la densidad relativa, ¿cuánto va a valer? La densidad relativa es 1,31, que es la división del hacer el peso específico del cuerpo dividido el peso específico del agua. O lo que es lo mismo,
la densidad del cuerpo sobre la densidad del agua. La densidad relativa es 1,31, que es adimensional. Bueno, este es el caso de cómo se trabaja con los cuerpos. Esto ustedes lo habrán experimentado cuando van a la pileta y juegan, están con un compañero, qué sé yo, o agarran a su hijo, por ejemplo. Lo meten en la pileta, es fácil sostener a su hijo en el agua. Con una mano lo levantan, lo suben, lo bajan con una mano. ¿Por qué? Porque es liviano, es mucho más liviano. El cuerpo, creo que más del 90% de nuestro cuerpo es líquido, por eso a nosotros nos resulta fácil flotar. Si uno se queda en la pileta y se sumerge y no hace nada, no patalea, no mueve los brazos, nada, se empieza a mover y el agua apenas lo tapa, apenitas lo tapa. En realidad la gente se ahoga porque se agarra a la desesperación y empieza a tragar agua y se empieza a ahogar. Pero si la gente se quedara tranquilo, con el simple movimiento mover un poquito los brazos y un poquito las piernas, ya saca la cabeza fuera del agua. Pero recuerden que cuando yo saco la cabeza fuera del agua, tengo que hacer más fuerza. Tengo que hacer más fuerza porque todo el volumen de mi cabeza no está metido en el agua, está en el aire. Entonces tengo que hacer más fuerza. Cuando más parte de mi cuerpo sumerja yo, más fácil va a ser flotar. Por eso cuando uno hace la espalda, si uno hace la espalda es más fácil flotar, casi todo el cuerpo está sumergido. Y parte de la cara queda arriba. O por eso cuando uno va a una pileta, se agarra de una pelota, por ejemplo, de una pelota o un salvavidas y ya empieza a flotar, porque es muy poco el volumen que nos está haciendo falta para poder flotar. Vieron que en el agua salada, en el mar, uno flota más fácil que en el río. ¿Eso por qué es? Porque el agua salada, al tener sal, tiene un peso específico mayor que el peso específico del agua dulce. Entonces, si el peso específico del agua salada es mayor, para nosotros va a ser más fácil flotar. Bueno, creo que con esto... Con esto vamos a dejar acá la parte de hidrostática. Hay un temita que se llama, en los líquidos, tiene una tensión superficial. Yo lo voy a explicar más fácil, después vamos a ver un poquito de esto. Cuando yo hablo de la tensión superficial de un líquido, ¿a qué se refiere? ¿Vieron que algunos insectos pueden caminar arriba del agua? ¿Por qué? Porque se da un fenómeno de la tensión que ellos ejercen sobre el agua no es lo suficiente como para romper las moléculas, digamos, que están para romper la superficie de contacto del agua. Si ustedes llenan un vaso de agua, justo hasta el límite, queda así. Ustedes dicen, bueno, le agrego una gotita más y va a rebalsar. Y no es así, yo le agrego otra gotita, otra gotita, otra gotita. El vaso del agua empieza a tomar esta forma. Un poquitito más, le agrego más agua, queda esta forma. ¿Sí? Y cuando ya le agrego un poquitito más de agua, ya se rompe esa tensión superficial que hay sobre los costados y ahí empieza a caerse el agua. Pero fíjense que sobresale un poquitito, siempre sobresale sobre el nivel del vaso. Eso se debe a la tensión superficial. Esperen que vamos a definirlo bien. Bueno, con esto ya estaríamos acá. Bueno, vamos a dejar acá. Basado en esto, parte de hidrostática, se construyen muchos instrumentos de medición. Vamos a poner acá este video y el próximo video ya arrancamos con hidrodinámica. Quería saber si había algún otro ejemplo que les pueda servir a ustedes. Bueno, vamos a dejar ahí.
Bueno, después son todos los ejercicios más o menos parecidos. Pero la idea no es ver hidrodinámica, hidrostática, sino ver hidrodinámica. ¿Mm? Bueno, cualquier cosita estoy a la espera de comentarios si no se entiende esto, es muy sencillo realmente. Bueno, vamos a dejar acá este video.